Bueno, títulos, algunas pastillitas informativas en la previa antes de hablar de paritarias o discusión entre gobierno y estatales. El cronograma de actividades de hoy en cuanto a la agenda política implica esto, lo de las paritarias. A las 9:30 se reunió la paritaria central con los gremios ATE y UPCN. Entiendo yo que para despejar una serie de temas que queden, discusiones que queden zanjadas antes de que termine el año y que no queden pendientes para el año próximo, en el cual entiendo yo van a centrar la discusión en temas importantes, pero en lo salarial también, ¿no? Porque si se acumula el año que viene lo salarial más todo esto que está pendiente, como por ejemplo el tema más importante que es el de los contratados, son muchas cosas para resolver y en poco tiempo, ¿no? Con lo cual se está intentando avanzar en una serie de temas. Ya está en nuestros estudios un invitado, el señor Hugo Rodríguez de UPCN, quien nos va a, con quien vamos a hablar e intercambiar conceptos sobre este tema. Le damos la bienvenida a Hugo Rodríguez, secretario gremial de la UPCN Santa Fe. Hugo, gracias por haber venido. No, al contrario, el agradecido somos nosotros, en especial que en esta hora que todo el mundo espera noticias por la reunión, como ustedes lo adelantaron anteriormente, la paritaria, estamos para informar y esclarecer lo que haga falta. Por lo menos en los medios se presentó como sorpresiva la convocatoria, por lo menos en los medios. A mí me sorprendió, no se anunció, no hubo los anuncios que anteriormente uno podía llegar a percibir. Es absolutamente secundario esto que estoy diciendo. Lo importante es que el gobierno tomó la decisión de convocar, ustedes fueron. Están siendo las últimas reuniones, más allá de la fricción que puede tener el reclamo de un lado y las posibilidades que pueden tener del otro lado del gobierno, el otro lado que es el gobierno. Me parece que están siendo fructíferas, muy fructíferas las reuniones en mesa paritaria. ¿Ha cambiado algo? No. ¿Por qué tan buena sintonía en general? Más allá, insisto, que los reclamos gremiales siguen siendo muchas veces duros, muchas veces con mucha fuerza, pero... Un poco respondiéndote a la primera parte de la consulta, esto el mismo gobernador lo había anunciado, el llamado a paritaria, y se trasladó o se suspendió por los hechos de Rosario. Acontecidos en Rosario, justamente. Es decir, estaba cuando hizo otros anuncios, como por ejemplo en la compra del inmueble para donde se va a trasladar vivienda, el compromiso de enviar los cargos para la estructura de la propia vivienda, anunció de que iba a haber paritarias la semana siguiente, que se pospuso por los hechos acontecidos en Rosario. Por eso no tuvo a lo mejor tanta repercusión. Pero siguiendo con la otra parte de la pregunta, en realidad nosotros hicimos una serie de planteos en marzo, cuando definimos un poco la política salarial, en la que tuvimos que aceptar que fuera escalonada. No fue a lo mejor como se pretendía, pero fue el último impacto, fue en julio del mes pasado, prácticamente hace un mes y días, donde fue la última aplicación de un porcentaje que determinaba el 25% como política salarial. Pero nosotros, desde el punto de vista UPCN, teníamos un sinnúmero de reclamos en los cuales siguen vigentes, como quien dice. Fuimos uno de los primeros que planteamos en el tema de pase a planta, de contratados, el tema de la confirmación de los concursos de los cargos subrogados, que en eso hay una cierta mora de parte del Poder Ejecutivo, porque hay algunas jurisdicciones o ministerios que tienen un atraso, deberían haberse confirmado los concursos, haberse llamado, y estoy hablando de 2 y 3 años de que no se han realizado. Por eso fueron los dos temas puntuales y centrales, digamos, en el día de la fecha, eran esos, más allá de abrir una modalidad de trabajo, de continuar trabajando con los temas que se vienen planteando, que yo tengo un número en la cabeza, pero cuando arrancamos el año eran alrededor de 77 y fuimos dando respuesta a algunos, es decir, que quedan varios pendientes. ¿Cuántos empleados públicos hay en esta situación hoy? Nosotros tenemos de contratados alrededor de 1.800 agentes, que
en el día de hoy lo que se ha avanzado en ese aspecto es de que se ha tomado el compromiso de parte del Poder Ejecutivo de enviar, que ya lo hizo a las distintas entidades gremiales, la cantidad por jurisdicción, fecha y tipo de contrato que estamos hablando. En este aspecto va a haber una situación de que algunos, por contar con cargo y crédito, por ejemplo los artículos 9 o artículos 8, que son temporarios o transitorios, es más fácil pasarlos a planta. Es decir, que y lo otro es tomar la decisión cuando se crea conveniente el envío del mensaje al Ejecutivo para pedir la creación de los cargos. Eso en el aspecto contratado. Claro. Y en el otro aspecto, en el tema de los concursos, como te decía, se definió, nosotros pretendíamos y pedíamos que fuera hasta la categoría 7, que es de coordinadores, pero se ha logrado la confirmación por una evaluación de desempeño de los concursos hasta la categoría 6. Dejamos sentado que nuestra apetencia era hasta la categoría 7, pero el Ejecutivo considera, y en esto lo hemos aceptado, que los cargos de conducción son 7, 8 y 9, que serían coordinación, subdirector general y director general, que son los que continuarían los concursos. Claro. Los otros, la novedad es, y lo que se ha acordado, es que se confirmarían en el día de la fecha próximamente todos los concursos que se venían sustanciando hasta la categoría 6. De estos 1.800, ¿cuántos están en esta situación que podría tener una solución más inmediata y cuántos deberían esperar un futuro mensaje del gobernador a la legislatura para pedir creación de más cargos? Ese es justamente el trabajo que hoy nos reunimos para ir prolijando, digamos, el acta de lo convenido. Si se quiere, a las 15:30 estamos reunidos en la función pública para ir determinando, como vos bien decís, qué cantidad, después de hacer el zarandeo, por darle un término entendible, qué cantidad de cargos son los que se tendrían que pedir. Pero todavía ese aspecto no está, si bien tenemos un número global y general, pero la particularidad no está determinada. ¿Cuántos empleados públicos hay en la provincia de Santa Fe? En total, alrededor de 150.000 empleados públicos. ¿Que incluye docentes o no? Sí. Incluye docentes. Y personal, obviamente, del Poder Judicial, de todos los empleados al cual el Estado le paga un sueldo. Así es, alrededor de eso. Ese número lo saco porque aproximadamente son los aportantes a la Caja del Seguro Mutual, Claro. Que son, como vos bien decías, aporta docentes, que involucra a maestros, Poder Judicial, y todo lo que es el Poder Ejecutivo, lo único que quedaría fuera acá es el Legislativo. Claro. Y de los empleados nucleados, o que podrían estar nucleados a UPCN y ATE, digamos, los estatales definidos así, que por definición se dicen es un estatal, ¿cuánto de ese universo de 150.000 representan? Y nosotros tenemos alrededor de 36.000 afiliados y alrededor de 60 y pico mil. Ha habido, en este último pase a planta, que fue 2011, puede haberse movido, no tan sustantivamente, pero algo la aguja, porque esto es fluctuante entre la gente que se jubila y los ingresos. En la administración pública no había habido, durante años prácticamente no había habido ingresos. Y desde el mandato del doctor Wiener se determinó un procedimiento de selección que es el régimen de ingreso a la administración pública. En ese aspecto ha habido incorporación. El número fino estaría alrededor de los 70.000 empleados públicos de UPCN y ATE alrededor. Y se puede de ingreso. Por eso un poco es la muestra de lo que se echa a mano a la figura de contratado. Porque si tuviese la misma sintonía, donde se jubilan 10, debería haber 10 ingresos, pero no ha sido esa la idéntica sintonía de egreso e ingreso a la administración. Y eso aparte se refleja en las estadísticas, los últimos números
de la encuesta permanente de hogares dan cuenta de que la administración pública sigue estando bien arriba como fuente de empleo en la provincia, pero que tiene una relación inversamente proporcional respecto del comercio, que es el que más ingresos tiene de gente joven, ¿no? De personal joven, y con un promedio de edad mucho más bajo que la administración pública, que lo sigue teniendo muy alto todavía, ¿no? Así es. En la administración pública, en este periodo que te consignaba anteriormente, ha habido ingreso de bastante personal joven, por decir de alguna forma, porque se ha dado un poco un traspaso generacional como en el ingreso a la administración, porque han sido contratados anteriores. Hubo también la figura del becario, que el becario no es que ingrese, porque la beca es para un aprendizaje, empieza y termina, pero algunos se convirtieron en contrato y también tuvieron el ingreso a la administración. Es decir, está habiendo un intercambio, pero un poco yendo a la parte anterior de la consulta, en algunos aspectos, por ejemplo, registro civil, que está diseminado en todos los ámbitos de la provincia, se está jubilando gente que ha tenido una incorporación que, por ejemplo, eran los bancarios transferidos, y esos mismos bancarios transferidos se están jubilando, y hay lugares en el interior que se quedan prácticamente sin personal. Claro, sí, sobre todo en las sucursales del Banco de Santa Fe hacían eso, ¿no? A los dispensarios, a las oficinas de registro civil. Ese fue cuando desapareció, por decirle de alguna forma, el Banco Provincia y se transformó el nuevo Banco de Santa Fe, hubo una migración de gente del banco a la administración pública y se fueron incorporando en distintos organismos. Y una nueva especie también, el bancario transferido. Claro, era el bancario transferido, pero llegó un momento que ya no era más bancario transferido, era un trabajador estatal como cualquier otro. Yo recuerdo los primeros años de lo que fue la gestión de Hermes Wiener, había reclamos en distintos lugares, como por ejemplo la Administración Provincial de Impuestos, que insistían con el hecho de que advertían cierta intención de generar estructuras administrativas paralelas. Eso, ¿qué pasó con eso al día de hoy, digamos? ¿Se fue subsanando, se fue zanjando, se fue hablando? Propiamente dicho, en el organismo en que te significás o te referís, eso no se dio, gracias, creo yo, al tema de la gestión y la posición institucional adoptada con respecto y con el acompañamiento de los trabajadores del organismo propiamente dicho, porque hubo una tendencia que fue fuertemente repudiada y defendida y no se logró. En algunos lugares hay compañeros que, por lo que te decía anteriormente, un poco se viene dando, que a lo mejor hay compañeros de planta permanente que tenían determinadas funciones y ahora a lo mejor hay un funcionario político. Pero esto espero y que se tienda a solucionar, porque por lo que tenemos entendido no es la intención del Poder Ejecutivo. Lo que nosotros pretendemos es de que el personal de carrera es el que tenga la función que corresponda y por ende sea acorde en los ascensos y en la carrera administrativa. ¿Es calificado el personal estatal santafesino? Esta pregunta va a cuento de lo siguiente. Es muy habitual, por ejemplo, ver en los países europeos que los directores, lo que acá sería un director, sea formado por el Estado y durante un tiempo prudencial trabaje gestionando la cosa pública con un gobierno o con el siguiente gobierno, tal vez con otro signo político. En Santa Fe es muy difícil encontrar estos casos. Los administradores provinciales que se destacan, ¿no?, que son pocos y se destacan por ser una suerte de comodines dentro de la estructura del Estado, pero hay muchísimo personal en Santa Fe que tienen cargos de directores, de coordinadores, que se los ve poco gestionando, ¿no?, al frente del gobierno, ¿no?, o como una espada importante dentro de los gobiernos. ¿Esto por qué pasa? Por el prurito, y viene a cuento también lo que decía Fede. Muchas veces se cuestionaba, Federico, que había una especie de
estructura paralela dentro del Estado, estructura política paralela dentro del Estado, que además generaba un gasto insólito, que después, bueno, se fue corrigiendo esa aseveración y nos dimos cuenta que no era tan así. Siendo el punto directamente que le preguntaba al principio, Hugo, ¿es calificado el personal estatal en Santa Fe o hubo un periodo de tiempo tras la recuperación de la democracia en que esto se mesetó y no se avanzó en esto? En muchos lugares existe de que es calificado. Como quien dice, vos en el bloque anterior creo que mencionabas de que había buenos, malos y más o menos. Sí. En esto hay también buenos, malos y más o menos. Lo que sí, yo desde el punto de vista de la defensa del trabajador, el Estado también debería ser el que capacitó al funcionario. En este aspecto hubo mucho tiempo y nosotros hemos hecho convenios internacionales hasta con distintos lugares para traer, me acuerdo que en vida de nuestro secretario general, por ejemplo, haber hecho un convenio con los suecos, como quien decía, ¿no? Y hacer la administración pública que sea una excelencia de la administración pública. Pero ¿en cuánto intervino el Estado en la capacitación del empleado? Porque UPCN, ATE, el mismo ANSAFE, yéndonos a la vereda del docente, fomenta, alienta, promueve cursos de capacitación, que ahí obviamente se va perfeccionando, actualizando el personal. Pero el Estado santafesino, tenía una falencia. ¿En cuánto participa en esto? En ese aspecto tenía una falencia. En la actualidad hay un decreto que fue un logro también en el marco de la paritaria, por empezar a capacitar el empleado público por el Estado. En esto hay una comisión formada en este aspecto, pero respondiendo puntualmente a la pregunta, para no evadirme, estuvo un tanto ausente en un tiempo el Estado provincial en lo que era la capacitación y el perfeccionamiento específico. ¿En qué momento histórico estuvo ausente? Muy ausente. Yo te diría en el tiempo de los 90 para 2000 y 2005, más o menos, como vos bien decís, el Estado no tenía participación y las entidades gremiales fueron a suplir, no solamente en la capacitación, sino porque las entidades gremiales también han hecho acción social. Nosotros, los representados nuestros, te piden lo que es el aporte de la ayuda escolar en un bolsón escolar, y sin embargo debería ser una función del Estado. Si muchas de las entidades gremiales han ido a suplir algunas cuestiones que, como vos decís, han sido un no estar presente del Estado. ¿Hay margen para incorporar la cuestión salarial en la mesa paritaria, en lo que queda del año? Nosotros siempre la cuestión salarial está latente, porque la comisión que se va a conformar y que se va a reunir, que es la comisión técnica dependiente de la paritaria, hay específicamente en el resto de los temas que te consigné anteriormente, indefectiblemente tienen impacto económico. Por lo tanto, siempre está en la agenda, pero no para este momento. Es decir, hoy no se está hablando de política salarial. Si te lo dijera, estaría engañando o creando una expresión de deseo que no me parece que corresponda a ninguno de los empleados. Siempre hay reclamos de suplementos, estructura, por ende la estructura tiene un impacto de costo y el suplemento o un adicional o un plus también conlleva mover la aguja en lo económico, pero eso se va a trabajar en la comisión mixta, en la comisión técnica dependiente de la paritaria. Gracias, Hugo, por la visita. No, al contrario. Lo esperamos en cualquier momento para seguir charlando estos temas. Muy amable. Una pausa en rueda de prensa.